Buenas noches, voy a darles mis conocimientos sobre la materia trabajo social en la educación. Voy a hablar y voy a dividir dependiendo las actividades como el profesor nos las desglosó. La actividad primera en presentar fue sobre los diferentes aprendizajes sobre los autores Dewey y Aristóteles, ¿sí? Entonces, Aristóteles hablaba siempre del objeto de la vida como felicidad, es decir, la actividad del espíritu que se auxilia de los medios interiores y exteriores para conseguir la satisfacción deseada. Dewey consideraba la escuela desde un punto de vista individualista, como algo concerniente al maestro y al discípulo o al maestro y al padre. Veremos un amplio conocimiento para poder deducir semejanzas y diferencias entre las dos teorías. Entonces, sobre este trabajo se hicieron unos mapas conceptuales y se hicieron unas semejanzas de los dos autores y unas diferencias, ¿sí? Entre una de las semejanzas y diferencias encontrábamos que John Dewey luchaba contra la escuela tradicional. No estaba de acuerdo que esta escuela preparara al alumno para la vida futura y después la muerte. Aristóteles rechazó la teoría platónica de las ideas y criticaba la existencia de dos mundos. Entonces, después de conocer ampliamente pues, el tema a tratar, podría concluir que Dewey representa el establecimiento de la necesidad educativa en competencias, pues planteaba la educación de una forma parecida a una estructura social. Y Aristóteles es considerado uno de los iniciadores del pensamiento científico, puesto que sus posturas fueron más acercadas a un mundo más objetivo y partiendo de las capacidades naturales que nos permiten interactuar y ser parte de un contexto. La segunda actividad hablaba sobre los procesos educativos desde una perspectiva de la educación. Entonces, en este tema se habló sobre unas preguntas que el profesor nos hizo. Analizamos un texto y la conclusión que yo llevo de esta actividad es que hay constantes visos de la pedagogía tradicional, tanto en sus aspectos positivos, orden, responsabilidad, pulcritud y demás, como en sus aspectos negativos, dogmatismo, privilegio y de la memorización, trabajo basado en contenidos, entre otros, que en el proceso investigativo se hicieron evidentes, pero que existen muchos elementos que se están introduciendo en la misma práctica pedagógica al ser asumida como un proceso de praxis. El trabajador social, en su rol de educador popular, debe implementar una pedagogía emergente que rompa con esquemas tradicionales, donde el participante asuma su papel protagónico y reconozca sus potencialidades, buscando formarse como un sujeto de transformación. Es decir, un trabajador social consustanciado con las demandas del clima cultural actual, donde la inclusión de participantes realmente promueva en él iniciativas en pro de su crecimiento y cambio de transformación. La actividad 3 nos hablaba de unos entornos educativos y agentes socializadores, la pedagogía social como ciencia de la educación social, ¿sí? Entonces, para este tema se hicieron unas investigaciones también, me ayudé con algunas páginas, unos links en internet y también con información enviado por el tutor. Las conclusiones mías sobre esta última actividad es que los liderazgos dentro de los centros educativos resultan ser fundamentales en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. No se relacionan directamente con ellos, sino con los docentes. En este sentido, estos últimos son quienes tienen relación directa con los líderes educativos. Existen dos liderazgos que se diferencian en las escuelas, uno centrado en la administración y otro en el currículum.
Este último es el que se enfrenta y relaciona con el cuerpo docente, encargándose de las supervisiones, acompañamientos de las prácticas pedagógicas, gestión curricular y de los aprendizajes, en el cual es reconocido y valorado por el cuerpo de los profesores. Las acciones de supervisión y acompañamiento se encuentran dentro de las funciones que deben realizar los líderes pedagógicos, la evolución que ha tenido el primer concepto, que es la supervisión, y ha pasado desde una fiscalización hasta el hecho de asesorar y acompañar a quien supervisa, por su parte el acompañamiento que tiene su origen en la supervisión. Por último, se hace necesaria la distinción del líder pedagógico encargado de la gestión del currículum escolar y la relevancia fundamental que tienen sus aportes en las escuelas, docentes y estudiantes. Se abre un foco de estudios e investigaciones para desarrollar y perfeccionar a los agentes que son esenciales y significativos dentro de las instituciones educativas. Para esta última actividad también se hicieron una serie de preguntas de las cuales analizamos e investigamos, justificamos las respuestas. Y bueno, y el trabajo pues se realizó como requisito de la clase de modelos y estrategias de la educación, donde cuyo objetivo era plasmar ideas acerca de la igualdad que se debe tener en las aulas en cuanto a género, raza, entorno socioeconómico, ya que cabe resaltar la preocupación que sienten en los diferentes países por ofrecer equidad y calidad a nuestros alumnos. Dicho de otro modo, las respuestas a las preguntas planteadas pues tienen consecuencias importantes para la formulación de las políticas y programas que podrían mejorar los niveles de educación. Creo que cada país está en la obligación de hacer más equitativa una educación y se debe culturizar, o sea, debemos culturizar más a los nuevos estudiantes para que en un futuro no se vea tanta discriminación, sean un poco más educados en la parte social y respeto hacia sus compañeros para que en las aulas de clase estos niños sean tratados sin importar su condición de género, sin importar su raza, sin importar su etnia. Entonces, pues bueno, este es mi resumen sobre el aprendizaje de esta materia.